Muy buenas y os damos la bienvenida a Triunfando a los 30, el programa de entrevistas donde no triunfamos en su día ni tampoco hoy, pero estamos en ello, presentado por Pinedo. Hola. Estoy haciendo lo que puedo. Sí, es nuestra primerita entrevista por Discord y Pinedo no ha tenido ni que vestirse hoy, está a gustísimo en su casa. Bueno, pues... Desnudo de cintura hacia abajo, tranquilo. Dios mío, qué desagradable que eres. Bueno, pues para cosas de la imaginación tenemos hoy a nuestro invitado, Álvaro París. Un aplauso. ¡Yeah! Muy buena. Muy buenas, Álvaro. Muy buena, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, pues nada, Álvaro, dile a la gente quién eres y qué es lo que haces, que bueno, esta intro primera pero nos ha dejado un mal sabor de boca, pero sí que es cierto que... Literalmente un mal sabor de boca. Digo que sí que es cierto que lo que tú haces requiere muchísima imaginación. Cuéntanos qué es lo que haces. Bueno, pues yo soy Álvaro París y efectivamente me dedico un poco a la imaginación. Soy escritor de fantasía, así que mi trabajo es crear historias. Ole. ¿Qué te iba a decir? ¿Dónde has estudiado y qué has estudiado? Porque claro, lo de ser escritor es una cosa que no hay escuela, ¿sabes? Para eso. Efectivamente. De hecho, lo que he estudiado, pues, en fin, tampoco es que tenga mucho que ver en ese aspecto. Aunque bueno, por una parte sí. Yo soy de profesión, soy maestro. Soy profesor de educación primaria. Entonces, no tiene que ver en ese aspecto, pero por otro lado sí, porque a mí, vamos, siempre me ha gustado pensar en la escritura como una especie de clase, ¿no? Uno tiene que ser muy didáctico cuando se dedica a escribir novelas. Entonces, en ese pequeño aspecto sí que sí que creo que mi formación, digamos, me ha ayudado a ser escritor. Pero eso, de maestro, pues pasé a darme cuenta de que me encantaba la palabra escrita y que necesitaba volcar las historias que llevo dentro en un papel. ¿Ejerces de profesor ahora mismo? No. Desde hace algunos meses no ejerzo como profesor. Ah, vale. No, es que han pasado un montón de personas por aquí en las entrevistas que han sido profesores y digo, estamos haciendo acopio de todos los profesores que hay. De todos los profesores, que muchos de ellos, claro, no nos dedicamos a lo que hemos estudiado porque... Sí, porque las cosas están como están. Las cosas están como están, no lo podría haber dicho mejor. Los bingos. Bueno, ¿cómo fue el proceso que te llevó a ser escritor? ¿Sabes? Has dicho que empezaste como profesor, que te gusta la palabra escrita, pero ¿cómo se empieza uno a decir, coño, me apetece escribir? Pues la verdad es que cada persona es un mundo y en concreto los escritores somos un mundo muy chungo. Buah. Vaya. Así que cada uno tiene el momento en el que se empieza a considerar a sí mismo escritor puede ser muy, muy distinto, ¿no? En general, uno es escritor desde el mismo momento en el que se sienta y se pone a machacar las teclas porque quiere hacer un producto escrito, sin más, ¿eh? Y no tiene ni siquiera, vamos, evidentemente puede ser novela, puede no ser novela, cualquier cosa, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que en mi caso en concreto, yo empecé a ser escritor cuando decidí que había una historia que yo llevaba dentro desde hacía muchísimo tiempo, desde que tenía, pues no sé, unos 14 o 15 años más o menos, y al principio la concebí un poco como un cómic, porque también me gustaba dibujar y demás, y entonces con 14, 15 años no había pensado en el formato novela, pero jamás hice ese cómic, la verdad. La cosa es que muchos años después esa historia seguía rebotando por ahí dentro y además con el paso de los años yo le fui añadiendo capas y pensando cómo podría ser hasta que me di cuenta de que tenía pues un ordenador encima de la mesa que solo lo tenía que abrir un documento de Word y empezar a escribir, porque yo ya había intentado escribir algo antes, ¿no? Había intentado escribir El Señor de los Anillos porque me fascinaron las películas e intenté hacer una versión una versión propia de esta historia tan sencillita. Pues... Salió mal, evidentemente.
Hombre, el Señor de los Anillos, claro. Antes de la entrevista hablábamos de que yo también estoy escribiendo algo y me dice Álvaro, ¿no has empezado con algo fácil? Álvaro, 10 minutos después, empecé con el Señor de los Anillos. Por ejemplo. De hecho, vamos, el propio Tolkien decía que su obra era más difícil de adaptar que la Odisea y la Ilíada. Imagínate intentar reescribirla sin haber leído el libro. O sea, era una locura. Héroe. Pero bueno, supongo que el momento en el que decidí, claro, yo evidentemente pues me senté, empecé a escribir sin ningún tipo de pretensión, sino simplemente por volcar, ya os digo, esta historia que tenía dentro. Y supongo que yo el momento en el que empecé a considerarme a mí mismo escritor, que para mí de verdad ese es el punto en el que se marca un hito y en el que empiezas a tomártelo un poco más en serio, pues es ese momento en el que me di cuenta de que la historia merecía la pena y que merecía una actitud mucho más profesional por mi parte. De estudio, de preparación, en fin, de técnica, que también puede ser a veces la gran olvidada en esto de la escritura, porque bueno, como a todos nos han enseñado a escribir en la escuela, pues se nos olvida que ser escritor también es un oficio y no hay oficio que se practique, o sea, que se haga sin formación. Así que en ese momento yo empecé a poder llamarme a mí mismo escritor sin tener complejo por ello. Claro. Bueno, de los autores y obras que te inspiraron, obviamente El Señor de los Anillos es una. Efectivamente. ¿Hay alguna que te inspirase a ti, aparte de esta, o esa historia se creó dentro de ti de decir, esto lo tengo que contar? ¿No había ninguna base por ahí que te dijese, oye, tal, pues me gustaría hacer esto o lo otro? Sí, efectivamente hay muchas obras y además a veces esto no es fácil de rastrear, porque muchas veces recibimos esas influencias y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Que es lo bonito también un poco, ¿no? Por supuesto, Tolkien, ya que lo hemos mencionado, pues lo cierro diciendo que escritor de fantasía de nuestro tiempo no ha sido influenciado de alguna manera por Tolkien, ¿no? Es claro. Casi imposible, incluso aunque no lo hayas leído, no haber visto las películas o haber escuchado miles de referencias en otras obras literarias, o no tienen por qué ser literarias, también pueden ser de cine o de series o lo que sea, e incluso si no has leído a Tolkien pero has leído otra obra de fantasía, esa obra de fantasía estaba influenciada también por Tolkien, claro. Así que evidentemente es una influencia enorme para mí, pero después también, por ejemplo, yo para la historia en concreto de Lockdash me sentí muy influenciado por Matrix. Luego, si queréis, cuando hablemos un poco más de ella y de qué va, se entenderá, ¿no? Le vi un toquecito. Ahora que lo has dicho, digo, ostras, sí que tiene un toquecito. Luego le damos una vuelta al libro, que eso... Efectivamente, es que bueno, eso. Matrix me voló la cabeza cuando yo tenía, pues no sé con qué edad exactamente salió, qué edad tenía yo cuando salió. Supongo no hace falta que lo digamos. No hace falta. Llevas razón. No pueden salir caras nuevas. Bueno, y dentro de todos los géneros que tiene, bueno, la literatura en general, ¿por qué elegiste la fantasía? Pues es una muy buena pregunta. La fantasía a veces digamos que es la más minusvalorada dentro de los géneros, ¿no? Porque se la clasifica como un género juvenil o para adolescentes y por lo tanto menor, como si eso fuese algo que tiene algún tipo de sentido. Cuando me parece que es justo al revés, ¿no? Sí, o sea, sí. Pero es cierto... Parece en determinados sectores de la gente a la que nos gusta la literatura, parece que la fantasía es un género del que no puedes disfrutar siendo adulto, a no ser que lo reconozcas como un placer culpable o algo así. Y me parece que eso está muy alejado de la realidad. Por varios motivos. O sea, pero vamos, a mí personalmente... Perdón, dime. No, te iba a decir, yo es que soy un fanático de, bueno, la fantasía y sobre todo con ciencia ficción. O sea, yo es que todo lo que sea futurista, ya te digo, bueno, lo hemos hablado Pirido y yo en algún programa, yo soy muy fan de Isaac Asimov, porque, bueno, lo que hizo para mí eso fue mágico, ¿no? Como tú has dicho, que cualquier obra de fantasía después de Tolkien está inspirada en Tolkien. Todas las películas de ciencia ficción están muchísimas inspiradas por Isaac Asimov. Y luego el otro era Frank Herbert, si no me equivoco, el de Dune, que también, que cualquier obra de ciencia ficción
está tocada por ellos. O sea, es decir, tienen esa base. Pero no... Además es que personalmente pienso que tanto la ciencia ficción como la fantasía, bueno, el motivo por el que muchos la denostan un poco es porque se supone que habla de cosas, pues, por propia definición, fantasiosas, que no son de nuestro mundo, que tal, y claro, mucha gente como que te dice, pero ¿por qué no lees algo que sea útil o algo así, ¿no? Y yo creo que la gente que dice eso se equivoca muchísimo con la fantasía, porque la fantasía precisamente es descubrir cómo es nuestro propio mundo, quizá de una forma más suave o más amable, eso sí es verdad, porque bueno, no es lo mismo, ¿no? Cuando ponemos determinado arco, determinada historia en un mundo que se supone que no existe, como que genera menos asperezas, como genera menos incomodidad quizá, ¿no? Que si leemos algo que ha pasado efectivamente en nuestro propio mundo, ¿no? Pero seguro que podríamos encontrar muchas obras de fantasía que tienen enormes paralelismos con la Segunda Guerra Mundial y con los nazis, por ejemplo, ¿no? Sí. A mí me parece que la fantasía nos acerca a realidades que son a veces demasiado crudas o demasiado insoportables para algunas personas, ¿no? O algunos momentos que son muy complejos, de una forma placentera. Ya te digo, amable, y eso me parece que es maravilloso en general, ¿no? Ese sentido de la maravilla, de descubrir que detrás del mundo que conocemos hay más, además. Sí. Me parece que hace esas dos cosas, digamos, ¿no? El poder descubrir cómo es nuestro propio mundo de una forma más metafórica, y por otro lado el sentido de la maravilla, perdón, me parece que hace que la fantasía sea un género casi imbatible. No, y la ciencia ficción, por supuesto. Sí. No, yo te iba a decir que al mismo tiempo que todo esto que tú has dicho, que te estaba pasando el mundo, a mí me gusta también decir que esos géneros te permiten crear algo que aún no existe, porque, joder, 20.000 leguas de viaje submarino, joder, ese tío creó un submarino antes de que existiera, ¿sabes? Y luego Isaac Asimov con las leyes de la robótica, ¿sabes? Que tienes la oportunidad de poder crear algo que aún no existe y que puede inspirar a otros en el futuro y decir, oye, ¿y si lo hago? ¿Sabes? El que estaba ahí, es que el cohete a la luna diciendo, ¡guau, qué pedazo de dinero! Voy a hacer un cohete, vamos a ir a la luna, ¿sabes? A mí esas cosas me gustan mucho, porque eso no puede salir de algo que ya existe, eso lo tienes que crear. De hecho, en géneros que están basados en la realidad, tenemos ahí a Santiago Posteguillo, que ese hombre hace un trabajazo, o sea, increíble la cantidad de estudio que tiene ese hombre para escribir lo que escribe, espectacular. O sea, eso es una base de datos andante. Pero claro, estás contando curiosidades y cosas de hechos que ya pasaron, ¿no? Y de cosas que ya están ahí. Pero el crear algo nuevo creo que para mí implica tener muchísima imaginación y adentrarte en estos géneros. Una cosa, vosotros creéis, o sea, estoy hablando de esto y tal, por ejemplo, me ha gustado mucho lo que habéis dicho y tal, y sobre el tema de fantasía y tal. ¿Tú crees que el escribir fantasía te ayuda a hablar de temas como difíciles, o sea, en el sentido de que a lo mejor en un estado realista son muy crudos, ¿no? Por así decirlo y tal, y al ser fantasía como que te permite como que la gente se lo tome mejor? ¿Me explico? O sea, no se me ha explicado, la verdad. No, que sea, Sí, perfectamente. Que sea más fácil. En el sentido de que es más... Sí, bueno, yo, por ejemplo, más de fantasía soy más de... A mí me tira mucho el tema posapocalíptico y eso. Entonces, no da sensación... O sea, a mí al menos tengo esa percepción y te lo pregunto, más que nada, por saber si esa percepción es compartida o no. Sí, yo personalmente creo que sí, por un lado. O sea, me parece que, por ejemplo, cuando a lo mejor por esto es muchas veces percibida solo para adolescentes y demás, yo creo que si bien es más complicado decirle a una persona pues eso, que se está formando y que a lo mejor no tiene tanta experiencia, los mundos de fantasía nos pueden ayudar a decirle determinadas cosas que a lo mejor resultan muy complejas de entender cuando lo pones en el mundo real y en una fecha concreta y en un país concreto y unas personas en específico. También es cierto que tampoco quiero que se me malinterprete en ese sentido. Yo no creo que haya que edulcorar la realidad. O sea, me parece que las personas tenemos que estar preparadas para poder hablar de las cosas que han pasado tal y como han ocurrido, ¿no? Sí. Pero sí es cierto que antes habéis dicho una cosa que es muy interesante, y es sobre que la fantasía o la ciencia ficción nos permite plantearnos cosas que podrían pasar pero que todavía no han pasado, ¿no? De hecho hay una frase que es muy buena
y es que la ciencia ficción nos cuenta lo que podría ser pero todavía no es, y la fantasía nos cuenta lo que no podría ser de ninguna de las maneras, ¿no? Porque se basa en cosas pues que no existen, por desgracia, ¿no? Como la magia. Pero eso nos permite muchas veces que nos planteemos debates sin, a ver cómo digo esto, sin contaminar ideológicamente o desde nuestra propia perspectiva las cosas. Lo que sea que estamos abordando. Y eso me parece que da unas posibilidades muy buenas a la hora de reflexionar. Creo que no es lo mismo, por ejemplo, leer Un mundo feliz sabiendo que, pues eso, que no se sitúa, que es una distopía, ¿no? Sí, sí. A que te cuenten, pues, qué es lo que está haciendo tal país en tal momento. No sé si me estoy explicando, Sí, a lo sí, mejor es un poco complejo. De No, que hecho, aparte, que al carecer de, o sea, al ser como a lo mejor por un país inventado, por así decirlo, o un contexto inventado, no tienes que tampoco saber el contexto concreto de... O sea, porque tú, por ejemplo, pasas al mundo feliz de un país en concreto, te tienes que entender también el contexto de ese país a nivel más internacional, más eso. sí. O sea, es que a lo mejor siendo algo inventado, o sea, inventado por así decirlo, es más fácil hablar de eso. O sea, Sí. ¿es eso a lo que te refieres más o menos? Sí, no. Exactamente eso, sí. Yo te iba a decir, por ejemplo, en 1984 de George Orwell lo que hablaba era de si los comunistas hubiesen conquistado el mundo, cómo sería la sociedad, ¿no? O sea, él se puso en ese modo fantasioso de decir, pues, ¿qué pasaría si? ¿Sabes? Entonces, No, ese igual libro que se hizo como crítica a eso, pero no te está hablando de la Unión Soviética ni nada de eso, te está hablando de una sociedad en la que pasan esas cosas. Pero es Entonces, como Wolfenstein, por ejemplo. Bueno, es que yo tiro más por videojuegos siempre, pero... Sí. No, en el contexto de Wolfenstein, sabes que sale de que es como un mundo en el que los nazis consiguieron consiguieron descubrir la bomba atómica antes y tal, y ellos ganan la guerra, ¿sabes? Y va sobre eso el juego. Entonces al final, pues... Sí, O sea, dentro de la fantasía también puede hablar de cosas, o sea, tal, pero... A mí me gusta mucho lo que hacen los supuestos históricos, ¿sabes? En plan de... sí. Oye, si hubiera pasado esto. Y mola bastante, ¿verdad? Sí, no, por ahí tenemos a uno que hace muchísimo esto, que es el... Hostia, te diré cómo se llama. Brandon Sanderson, que lo hace muchísimo. Eso lo hace muchísimo. Ese hombre está loco de la cabeza. Qué mal momento para no saber leer, pero... Bueno, Álvaro, cuéntanos un poquito cuál es el proceso creativo y los recursos necesarios para enfrentarse a una página en blanco, porque esto es como para los que nos escuchan, pero para mí también, porque estoy en ese momento. Me enfrento a la página en blanco ahora, a la hora que estoy escribiendo, y digo, ya no sé ni por dónde cogerla. Pues la verdad es que, bueno, yo no soy tampoco un escritor con muchísimos años de experiencia que pueda sentar cátedra sobre nada, pero bueno, por si acaso mi experiencia a alguien le pudiera ser de utilidad. Yo soy una persona que conecta mucho, por ejemplo, a nivel emocional con la música. Entonces, cuando estoy un poco torpe, que me cuesta un poco hilar las palabras y demás, me ayuda mucho a ponerme música. Por ejemplo, es una tontería, en realidad ni siquiera creo que pueda llamarse proceso creativo o recurso o lo que sea, pero bueno, es verdad que tenemos a nuestra disposición muchísimas cosas dentro de las propias de nuestras propias máquinas de escribir, ¿no? Que son los ordenadores. Con internet pues tenemos acceso a un montón de cosas que antiguamente pues no era posible. Y en ese aspecto, por ejemplo, a mí la música me ayuda mucho. Cuando estoy en blanco y no sé por dónde sacarlo, intento buscar algo de música que conecte con el tono de la escena que quiero escribir. Evidentemente, pues si es triste, pues una melodía algo así más melancólico, o si es inquietante, pues algo un poquito más, ¿no? Ahí afortunadamente una biblioteca infinita de material, y a mí personalmente eso me ayuda mucho. De todas formas, cuando se trata de enfrentarse a la página en blanco, aunque sepas que a lo mejor lo que vas a escribir lo vas a borrar y demás, es casi mejor tirar para adelante. Aunque lo marques, imagínate, lo voy a marcar en otro color o lo voy a hacer en otro documento o lo que sea, porque sé que esto no va a servir, pero esto es como las agujetas.
Sí, sí, O sí. sea, no se te va, o sea, para quitártelas tienes que seguir haciendo deporte. Es muy contraintuitivo. O sea, Sí, sí, sí. pero es verdad, porque si no te va a seguir, te va a doler más. O sea, y Estoy te de va a acuerdo costar más contigo. trabajo. Estoy de acuerdo contigo de que el mero hecho de empezar a escribir, aunque sea lo que sea, pues eso, lo escribes en otro color. Yo lo he hecho muchas veces, lo de subrayarlo en otro color y decir, esto es provisional, pero ya te arranca a seguir la historia, ¿no? Dices tú, vale, pues ya me he hecho aquí un supuesto para seguir la historia, me lo marco de un color, pero si luego estás que ese paso te ha llevado a escribir todo lo que viene después, dices, pues ya solo tengo que retocar esto cuando llegue el momento para hilarlo todo bien. Pero es que, claro, lo de la página en blanco es una cosa que digo, es que es durísimo ese sentimiento, te sientes ahí de bajones diciendo, tío, no valgo para escribir, no puedo enfrentarme a esto, tal. Y luego al final esas claves están muy bien. Y luego lo de la música que has dicho tú, para ponerte en un estado de, por ejemplo, esos momentos tristes, pues música melancólica, te pones ya en esa piel y dices tú, vale, no voy a escribir un momento triste aquí con Be Happy, ¿sabes? Don't worry, Be Happy. Sí. Bueno, Al final cada uno tiene su proceso, ¿no? En plan, sí, y sus métodos también para poder hacer estas cosas. el mío, por ejemplo, es De todas formas, lo que es. Bueno, dime Sí, tú. de todas formas, lo que sí que es común. Ay, perdón. Dime, nada, dime. Que de todas formas, una cosa que creo que sí es común, o debería serlo para los escritores, es percibir la página en blanco como un reto, no como un problema. Sé que esto suena muy atópico, pero me explico con mi propia experiencia. Yo ha habido veces que bueno, me he puesto un reto de escribir un poquito todos los días, aunque fuera 200, 300 palabras, pero es algo que es muy bueno porque escribir es un poco como un músculo, ya que estábamos con la metáfora de las agujetas. y resulta que de estas veces que me he puesto a escribir algo extra, digamos, bueno, mejor dicho, más que extra, complementario a mi saga, porque no me notaba lo suficientemente inspirado o lo que fuera para continuar, digamos, con la trama principal o con la obra principal, me ha dado ideas y material que no se me habría ocurrido si no me hubiese quitado, digamos, esas cadenas de decir, no, me voy a ceñir a la historia que tengo en la cabeza o a lo que tengo planificado o a lo que tengo programado. A lo mejor me he puesto a escribir algo que decía igual, lo borro en cuanto lo termine y resulta que me ha dado el pasado de un personaje que lo ha hecho totalmente distinto o mucho más interesante o ha, digamos, cambiado sus motivaciones, y eso ha sido una solución a futuro en mi obra principal, digamos, ¿no? O sea que en ese aspecto hay que ver la página en blanco como una oportunidad para quitárselo esas cadenas que a veces sentimos un poco con la historia que estamos escribiendo y dejar volar la imaginación, nunca mejor dicho. Pero ¿tú cómo te enfrentas a la página en blanco? ¿Qué ibas a Yo decir? en verdad, o sea, es mucho más por mi inteligencia emocional, entre muchas comillas, o sea, por cómo soy yo y tal. Yo lo que hago, tío, con eso es reducirlo a un sentimiento al mínimo, ¿sabes? En el sentido de, quiero transmitir esto. En mi caso con los videojuegos, pero quiero transmitir esto. Y de ahí ya construyo encima. O sea, es como reduzco al mínimo y después ya construyo encima. Sí, como hace el Fumito Ueda, sí. Sí. Al final, cada uno tiene su movida, cada uno tiene su... Y lo de la música también lo hago a veces, en verdad. Es que es la polla, o sea, en verdad. Sí, o sea, es como... No sé qué tiene la música, tío, que yo eso lo he escuchado bastante. O sea, lo de la gente que es creativa con la música, a raíz de la música. En plan... Sí. Sí, ¿no? Bueno, nada, es que ahora lo he escuchado un par de veces de Álvaro y es una cosa que a mí me llama mucho la atención porque yo soy el contrario. Lo de que eres escritor por teclado. Yo soy de los que escriben a mano, tío. Yo si mi mano no está escribiendo, no me viene a la cabeza. Es un mecanismo. Luego lo tengo que pasar todo a limpio, ¿sabes? Que yo tengo que hacer el trajo 2 veces. Pero me parece increíble eso. Os admiro muchísimo. A los que sois capaces de hacer esto, o sea, me vuela la cabeza, te lo juro. No, yo ya te digo, es que lo hablamos antes de la entrevista de los personajes que yo estoy dándole vida, por así decirlo. Hay un momento en el que tú estás escribiendo lo que ellos están pensando, te tienes que poner en su piel y tal, y hay un momento en el que la mano te va sola. O sea, empiezas a escribir y dices, vale, mi mano está escribiendo,
y yo no lo estoy pensando, ¿sabes? Este aquí me ha Poseído por el personaje. Poseído por el personaje, totalmente. ¿Eso te pasa cuando escribes en ordenador? Es verdad que hay veces que entro como en una especie de trance. La verdad es que no puedo comparar, porque claro, yo es que no me siento capaz de escribir a mano. Es que yo borro tantísimo. O sea, vuelvo tan a menudo atrás, cambio palabras, avanzo, retrocedo. Esa libertad, digamos, que te da cualquier procesador de texto, naturalmente también la tienes a mano, ¿no? Pero yo siempre he tenido como un pequeño toque, y es que me cuesta mucho, pues, tachar cosas, ¿no? Sí. Incluso cuando hago las notas y los esquemas y tal de los libros, que sí que los hago a mano, porque es verdad que como que mi mente trabaja mejor, más creativa, si es manuscrito. Me cuesta muchísimo tachar, borrar o considerar totalmente borrador algo que estoy escribiendo. Me sale como... Sí, porque... se ve que me lo inculcaron en el colegio, ¿no? Conseguir hacer algo limpio. Escúchame, si ves las notas del libro que estoy escribiendo, flipas. O sea, eso es... Tú lo miras y dices, Dios, ahí viven las ratas, tío. Es que está todo el papel arrugado, todo lleno de tachones. De hecho, tengo páginas enteras en las que le he hecho un paréntesis y lo he tachado. En plan, esto así no puede ser. Y luego ya la parte buena es la vuelta de la hoja. Escucha, espectacular. También... Otra cosa que te quería comentar, porque hay escritores que, bueno, y guionistas en general que hacen esto. ¿Eres de los que escriben la historia por el final? Creo que es un proceso cambiante. No estoy seguro de... O sea, es que, bueno, aparte de las historias que ya he escrito, tengo otras muchas historias, ¿no? Y el germen de estas historias a veces ha sido el final, a veces ha sido el principio, a veces ha sido un personaje... O sea, quiero decir que no reconozco un patrón concreto. Sí te puedo decir que hasta ahora, de las historias, digamos, que he llevado a término, no de las ideas que tengo en la cabeza flotando, que eso es el caos y no sabemos qué puede salir de ahí en el futuro. Pero de lo que se ha convertido hasta ahora en historia, creo que tengo mayor sensibilidad ahora mismo hacia crear el mundo y el personaje y luego ya desarrollarlo. Es decir, poner a ese mundo, a ese personaje y ponerlo en marcha. ¿Qué quiere ese personaje? ¿Y qué? ¿Sabes? Es verdad que cuando tengo esa idea, suelo sacar rápido el final. No sé si me explico. O sea, tengo como ese inicio, digamos. O sea, como que estoy más orientado a arrancar la historia por el inicio. Después doy un salto al final de la historia. Y luego como que voy hacia atrás, voy descubriendo los puntos clave entre medias y luego ya pues intento que de ese principio pues se avance hacia el final. Yo lo que hice fue escribir el final y luego el principio y decir, vale, tengo el punto final y el punto de partida. Tengo que unir estos dos puntos. Y ya la historia va como yendo sola. De hecho, cambié el final porque ya no encajaba cómo se está desarrollando la historia, pero a veces eso también te puede ayudar. Escribes el final y escribes el principio y dices, vale, aquí pasan cosas, tengo que escribir todo lo que hay en medio. Y eso no quita que tengas que cambiar el principio, no quita que tengas que cambiar el final, pero te ayuda, porque a veces yo también, si no sé a dónde voy, me pierdo, ¿sabes? Esto es método mío, que digo, es que si soy muy maniático y digo, si no sé cómo termina la historia, no sé cómo voy a hacerla. Eso me ha pasado más de una vez. Bueno, vamos a hablar, porque bueno, hemos hablado muchas cosas de Álvaro como escritor y de hecho hemos mencionado su libro. Hablemos de tu obra Lockdust. Cuéntanos, ¿de qué trata? Pero sin spoilers. A ver si soy capaz. Hombre, bueno, después de haberla escrito dices tú, no tengo que decir esto, no tengo que decir lo otro. Eso es. Bueno, Lockdust es la historia de un adolescente que vive en la Tierra y que descubre que existen otras dimensiones, ¿no? Y la diferencia es que en este caso a esas otras dimensiones no se viaja con una nave espacial ni nada de eso, sino que se viaja a través de los sueños, ¿no? Es a través de unas pesadillas que tiene, que descubre que hay alguien como que intenta contactar con él, ¿no? Al principio son como sueños muy inconexos, no escucha el mensaje, no sabe qué es lo que quieren de él, simplemente pues sabe que hay alguien al otro lado de donde sea
que intenta contactar con él, ¿no? Al principio él cree que se le está yendo la olla, como es normal. Sí, claro. Pero luego descubre que no, que efectivamente pues hay alguien que está contactando con él, ¿no? Y que a través de un hechizo, digamos, que ha conseguido, pues eso, entablar contacto a través de diferentes dimensiones. Y le dice que él es alguien muy importante en un conflicto que se está produciendo en esa otra dimensión, en ese otro mundo, que es Lockdust, y que lo necesitan. Claro, cuando él pregunta qué pueden querer de él, de un chico que vive en la Tierra, que no tiene ni idea de nada de esto, le dicen que es que existe un hechizo mediante el cual puede ir a ese otro mundo mientras duerme en el suyo. Es decir, es un viaje a través de los sueños, ¿no? Así que, aunque flipa un poco al principio, pues acaba aceptando el reto y cuando llega allí empieza a descubrir que no es como esas historias que ha leído, que a él le gustan mucho también, ¿no? Estas historias de fantasía, pues sobre alguien importante y totalmente señalado por el destino, pues que llega y ya lo tiene todo hecho, ¿no? Y que da igual lo que pase y da igual lo que haga, va a conseguir su objetivo, sino que descubre que no le van a regalar nada por ser pues esa persona señalada o esa persona elegida entre los terrícolas, que no todos sus aliados creen en esa profecía que le señala a él como elegido, sino que hay gente que piensa que la profecía no existe, que él puede morir al igual que todo el mundo, y que además el que se supone que es el malo malísimo contra el que tiene que luchar, pues resulta que no es la bestia que le han dicho que es, ¿no? Vamos, digamos que no es un angelito, pero que hay matices, ¿no? Entonces se ve obligado a vivir ese proceso personal de descubrir un poco qué hay de cierto en lo que le han contado, qué es subjetivo de las opiniones que le han dicho, y digamos que vive un proceso de maduración personal pues a raíz de eso, ¿no? De esa aventura que tiene que vivir. Y la movida de saber de que cuando te despiertas tienes que hacer tu vida pensando y diciendo, Dios, tío, esta noche cuando me duerma tengo que liar la parda en los sueños, ¿sabes? Es como tener dos trabajos. Sí. Bueno, ¿qué es lo que quieres transmitir tú con la... Bueno, a ver, hablando un poquillo, haciendo un poquito de flashback a la entrevista, tiene muchísimos matices con lo que has dicho de Matrix. Me gusta mucho porque para mí Matrix es muy buena obra. Y a ver, no me he terminado aún la primera parte del libro porque me la pasaste y bueno, estoy haciendo lo que puedo, son muchas cosas que tengo que hacer, pero sí que he visto esos matices y me gustan mucho. De hecho, estoy en la parte esa en la que él está diciendo que coño está pasando aquí. Esto es una fumada, tío. Me gustaría, o sea, me gusta siempre llevar las cosas al humor, ¿no? De decir, Dios, si yo fuese Sendo, estaría flipando, tío. Claro. Bueno, ¿qué es lo que quieres transmitir con la obra? Porque, por ejemplo, Pinedo antes ha dicho eso, dice que él, a sus guiones, a sus obras, quiere transmitir un legado, una idea, un sentimiento. ¿Qué es lo que quieres transmitir tú? Es una pregunta complicada porque me parece que es inevitable no transmitir algo con una obra, o al menos ese debe ser el objetivo de todo autor, pero al mismo tiempo pienso que un autor tiene que intentar transmitirlo sin querer. Ah, vale, pues entonces no lo decimos. ¿Qué? No, o sea, quiero decir que tiene que ser una cosa orgánica, ¿no? Digamos, no intencionada, ¿no? Porque de otra manera podrías caer en el adoctrinamiento o en las típicas moralinas que no me acaban de gustar. En ese aspecto creo que, vamos, yo al menos con Lockdust no pretendo dar respuestas, pero sí despertar algunas preguntas. Ah, sí, pues mira, porque lo que puedes transmitir con la obra es ese sentimiento de curiosidad, ¿sabes? De decir, oye, de descubrimiento. ¿Sabes? Es una... Sí, sobre todo es que no quiero que alguien cuando acabe mi obra, en este caso, bueno, es una trilogía, ¿no? Entonces, cuando acabe la trilogía no quiero que tenga la sensación de que Álvaro piensa sobre esto en concreto, piensa esto, ¿no? Sino que esa persona se reflexione sobre las preguntas que yo voy soltando a lo largo del libro. Lockdust va sobre el bien y el mal.
básicamente. Y si lo pensáis con la definición que os he dado antes, un poco, la definición no, la sinopsis, mejor dicho, creo que se puede medio intuir por dónde van los tiros, ¿no? ¿Quién decide qué es el bien? ¿Quién decide qué es el mal? ¿El bien y el mal varían en función de una situación concreta? ¿Puede ser que algo en una situación sea bueno y que en otra sea muy malo? Entonces, pues claro, eso es lo que pretendo, ¿no? Que una persona se plantee este tipo de cosas, ¿no? Porque si esto es difícil de determinar cuando hablamos de una sola persona, pues imagínate cuando hablamos de países enteros, de ejércitos, de culturas. ¿Es legítimo incluir a todos en el mismo saco? ¿Es legítimo decir que todos en una cultura, en un país o en un ejército en concreto tal son buenos? ¿O que todos son malos? ¿O hay matices, no? Entonces, esas son las preguntas un poco que me gusta explorar con esta saga. La típica frase de ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Exacto. Bueno. Vale, pues como has dicho, estás escribiendo una trilogía. Bueno, la primera obra, para el que la quiera buscar, se llama Lockdust, El caminante de los sueños. La tiene, pues, ¿dónde? Mira, esta pregunta se me ha ocurrido. ¿Dónde lo sueles publicar los libros? O sea, hay libro físico, libro en formato virtual también. ¿Dónde pueden pillarlo? Bueno, en este caso está en formato físico, ¿vale? No hay de momento un formato digital. Y se puede conseguir tanto en Amazon como en Casa del Libro, en el Corte Inglés, en cualquier cadena se puede encargar sin problema. Y también se puede en la página web de la editorial, que es editorialtitanium.com. Entonces ahí se puede encargar, o en cualquier librería de barrio también, por supuesto. Se puede. Lo único es que, claro, en estas librerías de barrio pues no va a estar ahí en la estantería seguramente, ¿no? Porque hay que vender muchísimos ejemplares para tener esa suerte de estar ahí simplemente. Pero si vais a vuestro librero de confianza y le decís el título, os lo puede pedir y os lo trae en pocos días. Pues nada, te iba a decir que bueno, la primera parte de eso ya pues está a la venta, se puede pedir y tal. Estás, si no me equivoco, terminando la segunda parte. Los retos que le esperan a Sendo ahí ya está metidísimo en el tema este, ¿no? Ya, bueno, es que yo tengo curiosidad, no quiero que me cuentes nada, pero ¿cómo se te ha presentado a ti la segunda obra cuando la has escrito? Pues la verdad es que la segunda obra la tenía bastante clara. Insisto, voy a intentar hacer cero spoiler de nada, evidentemente. Pero bueno, ya está terminada, ¿vale? Ya está en manos de la editorial, así que si hay suerte, en muy poquito tiempo, en muy poquitos meses, estará en la calle. Y esta segunda parte, digamos que, bueno, a todos nos explicaron en el colegio y demás, ¿no? Que las historias pues tenían una introducción, un nudo y un desenlace, ¿no? Y cada novela en sí misma no tiene esta estructura. Pero al mismo tiempo, cuando estás escribiendo una trilogía, es un poco inevitable que el primer libro sea un poco introducción, que el segundo libro sea un nudo y el tercer libro pues sea el desenlace, ¿no? Incluso aunque cada uno de ellos tenga su propia introducción, su propio nudo y su propio desenlace, ¿no? Entonces esta segunda entrega pues es ese nudo. Es decir, es donde todas las semillas que se han sembrado en el primer libro empiezan a germinar, con lo cual el conflicto empieza a escalar enormemente. Claro, ahí te iba a decir, yo digo, y por esa razón mi película favorita es El Imperio Contraataca. El Imperio Contraataca, justo. Es que El Imperio Contraataca es puta crema, pero es el nudo, es la chicha, ¿sabes? Ahí pasa la chicha de la historia. Bueno. Eso es. De hecho, el segundo libro lo escribí pensando mucho en El Imperio Contraataca. O sea, es que es otra de mis grandes influencias de Star Wars. De hecho, el primer libro se llama El Caminante de Sueños. Lo del caminante es un poco Skywalker. Sí. Walker. Lo que pasa en este caso sería Dream Walker, pero bueno. Sí. No, hombre, en inglés tiene mucho mejor. Es que es lo que pasa con los nombres en inglés, que al final lo escuchas en castellano y dices, ¡oh! De Dreamwalker. O sea, sería los dos de Dreamwalker. Tiene mejor. Para mi opinión, tiene mucho más, ¿cómo te digo?
gancho ese título en Sí, inglés. sí, tiene mucho más gancho. Bueno, hablando de la segunda obra, los que, bueno, yo te sigo en Instagram y en tus redes sociales y, bueno, la gente que escucha este programa, espero que también. Hubo un momento, hace relativamente poco, en el que tú ya tenías tu obra terminada, que ya le estabas dando esos últimos repasos y te diste cuenta de un detalle. Cuéntanos la importancia de los detalles cuando estás escribiendo una obra, porque yo me acuerdo de todas las historias que subiste y dije, pobre chaval. Cuéntanos cómo un mínimo detalle en una novela puede hacer que tengas ganas de suicidarte. De hecho, es que tuvimos que retrasar también la entrevista y tal, porque claro, esto estaba pensado para hacerlo hace por lo menos 2 semanas, pero es que claro, entre la movida que teníamos, Pinedo y yo, que íbamos todos liados, y luego que me vi en las redes que tú estabas también liadísimo con eso, y dije, mira, lo peor que podemos hacer ahora es echarle más trabajo al chaval, que el chaval tiene que estar hasta arribísima, porque yo veía los esquemas, yo veía todas las historias y digo, Dios, la movida. Bueno, pues, ¿qué fue lo que pasó? Pues, a ver, algo que... mi novela naturalmente tiene muchas cosas, como ya hemos hablado, que beben de otras obras anteriores, ¿no? A todo el mundo le habrá sonado, pues, esto de la profecía, el elegido, ¿no? Son cosas que están en otras obras. De hecho, ya hemos hablado de Matrix, por ejemplo, ¿no? Pero mi mundo sí tiene algo que, bueno, al combinar diferentes elementos es muy particular de Lockdust. Y es esa doble vida que tiene que llevar Sendo, porque él efectivamente cuando se echa a dormir viaja a Lockdust, pero él por la mañana sigue teniendo que ir al colegio y sigue teniendo que ocultarle toda esta aventura a su madre, por ejemplo, ¿no? Así que un gran reto del segundo libro fue, bueno, y del primero también, fue mantener el equilibrio narrativo entre los dos mundos, porque claro, el propio protagonista desbalancea la importancia que él le da a las dos realidades en las que está viviendo. O sea, llega un momento en que para él es mucho más importante lo que está viviendo en Lockdust que lo que vive en la Tierra. Y es normal, porque si tengo que elegir... Quiero decirte que para él tiene mucho más significado. O sea, no es lo mismo tener que ir al colegio que estar en la movida, ¿sabes? Que dices tú... claro, justo eso iba a decir, efectivamente, ¿no? O sea, es que si tengo que elegir entre hacer una reacción o evitar que me mate un grupo de colgados que me están persiguiendo, pues evidentemente tiene más impacto en mí lo de la persecución y la muerte y eso. Llámame loco, ¿no? Así que... No sé de qué me habláis. Es importante hacer los deberes, gente. Bueno. La cosa es que, claro, o sea, procurar que ese equilibrio narrativo se mantenga a lo largo de todo el libro, pues eso, efectivamente fue un reto en este primer libro, pero mucho más en el segundo. Cuando quien se lo lea entenderá por qué en las primeras 40-50 páginas. La cosa es que claro, hubo ahí al final de, digamos, lo que está pasando en la Tierra, un detalle, ¿no? Que se me complicaba mucho para que pasara lo que tenía que pasar, digamos, que se entendiese de forma coherente y que el lector no se sintiera perdido y que no se percibiera, pues eso, como una fumada, que aquí de repente han averiguado no sé qué, ¿no? Y lo ha averiguado porque sí, básicamente. Entonces... Esto ha pasado porque patata. Tenemos el guión de nuestra parte. No caer en el lo hizo un mago, ¿no? Efectivamente, el Deus Ex Machina. Sí, efectivamente. Totalmente, pues ahí se me atascó un poquito, digamos, esa última sucesión de cositas que se tenían que ir revelando al lector y nada, y fue como si te clavan astillas de bambú debajo de las uñas durante una semana y pico, pero ya está superado. Sí, ya está el libro de eso, que ya está ahí, como digo yo, se está horneando. Pero bueno, es que quería comentar eso porque es que es un detalle, te puede tocar la hora y dices tú, Dios, a ver cómo tiro yo con esto. Y luego quiero darle una vuelta a este tema, ¿vale? Porque lo que hemos hablado es importante para luego. Ahora quiero sacarte un poco... Bueno, saquemos al oyente de la fantasía para enfrentarse al género de terror. De terror. El mundo real, ¿vale? Bueno, tú... Tienes la inspiración, tienes el talento, has terminado tu obra y, bueno, quieres dar a conocer al mundo tu creación, has terminado la segunda. Bueno,
me hago un poco para atrás. Cuando termina la primera obra, ¿cómo te lanzas o te informas de las editoriales que hay? Porque eso es como enfrentarse a un titán con un contrato, ¿no? ¿Tuviste asesoramiento jurídico? ¿Te informaste de las editoriales? ¿Cómo se enfrenta uno a eso? Porque es una cosa que a mí personalmente me da muchísimo miedo. Si consigo al final terminar mi obra, es algo a lo que yo no sé si me voy a poder enfrentar. Hombre, sí, seguro que te vas a poder enfrentar, eso 100%. Es verdad que puede volverse, que puede ser un poco sobrecogedor, ¿no? Cuando uno hace una rápida búsqueda en Google y en nada descubre pues que hay editoriales que no son editoriales, sino que son imprentas que se hacen pasar por editoriales para intentar sacarte el dinero, básicamente. Entonces, pues es verdad que puede ser un poco sobrecogedor. Pero por suerte, tenemos a nuestra disposición pues esa herramienta de la que ya hemos hablado varias veces, que es Internet. Y si una persona le dedica el suficiente tiempo a documentarse, entender cómo ha sido el proceso de otras personas, que mucha gente muy profesional y con mucha experiencia, muy amablemente comparte esos conocimientos de forma totalmente gratuita, pues lo que hay que hacer efectivamente es entrar en algunos artículos o en algunos vídeos de YouTube y simplemente empaparse un poco de cuáles son los riesgos, ¿vale? De lo que le ha pasado a otra gente antes que a ti con su obra, ¿no? Para que tú no cometas esos errores, ¿no? Lo peor que puede hacer un escritor que acaba de terminar su obra, por ejemplo, tú cuando la termines, es ponerte a mandarla a diestro y siniestro, sí, sin mirar nada. Sí, justo. Lo primero que hay que hacer, evidentemente, es registrarla en el registro de la propiedad, ¿vale? Simplemente por lo que pueda pasar. Eso es un vamos, aparte obligatorio, se supone para obras que se van a comercializar, es un seguro, por si acaso pasa algo malo, ¿no? Al final son documentos a los que le dedicamos muchísimo tiempo y cualquier protección es poca. Pero lo segundo es eso, hacer una rápida búsqueda de cuáles son las editoriales de tu género que publican el tipo de libro que tú has escrito y no otro, y ver si esa editorial tiene la recepción de manuscritos abierta. Porque claro, hoy en día con internet, email y todo eso, pues se ha abaratado mucho el contacto con las editoriales. Antes tú tenías que imprimir el manuscrito y enviárselo por correo postal. Buah. Lo cual... Toma, mi libro pesa 5 kilos. Exactamente. Hay colaboración ahí, Álvaro, en plan, habléis entre vosotros dentro de un poco como el gremio y tal, el tema de esta editorial tal, esta, cuidado con esta. O sea... Muchísimo. Sí, ¿no? Muchísimo. Ay, me alegro sí, un montón. Sí. Mira, al final, como en todos los mundillos, pues supongo que habrá gente pues un poco más mezquina y tal, ¿no? Pero yo personalmente solo me he encontrado gente estupenda que no entiende que cuando tú eres escritor y tienes tu libro, ¿no? No entiende que otra persona que ha escrito un libro sea competencia en el mal sentido de la palabra, sobre todo porque la literatura tiene una cosa maravillosa que no tienen otros sectores, y es que cuando has leído un libro se hace más probable que leas otro y no al revés. Claro. Entonces la gente suele ser muy amable, porque entendemos que estamos juntos en esto y que al final, bueno, que estamos aquí para lo mismo, ¿no? Que al final, sí, que es para... Y no, que no es un mundo fácil, que progresar como escritor es muy difícil, y considero que el hacer piña a la hora de hacer estas cosas, que Pino y yo lo hemos hablado alguna vez, lo del cubo de cangrejo, todo lo contrario. Yo pienso que el mundo de la escritura debería ser una piña que diga tú, venga, vamos a ir todos juntos y para adelante, ¿sabes? Es que a veces, una mano a cada vez esa falsa percepción del triunfo de otra persona es mi fracaso, no funciona así. O sea, efectivamente, esto puede ser así en determinados sectores, no te digo que no, porque bueno, si una persona necesita un servicio y lo contrata con X empresa y no lo contrata con la mía, entiendo que, claro, ya no necesita ese servicio, con lo cual, vale, pues puedo entender que ahí sí, ¿no? Pero las personas, sobre todo las que leemos, pues solemos leer más de un libro. Así que normalmente cuando alguien que además es cercano a ti, pues eso, otro autor o autora de aquí de España, por ejemplo, ¿no? Que tenga mucho éxito, lo que hace es engrandecer
tu propio sector. O sea, Claro. está poniendo más valor a lo que tú estás haciendo también, ¿no? Al final, eso hace que la relación en general entre escritores sea bastante sana. Y como tal, colaboramos mucho en ese aspecto. O sea, a mí todo el mundo que me ha escrito preguntándome y tal, yo con total sinceridad le he comentado mi experiencia porque me encantaría que si he cometido algún error, pues esa persona no lo cometiera, ¿no? Si Claro. puedo haberla ayudado. Así que eso es fundamental, hacer eso antes de ponerte a mandar tu manuscrito. Investigar las editoriales, ver qué opina otra gente, otros escritores, sobre todo de ellas, y sobre todo, incluso cuando has mandado el manuscrito y de repente te ha llegado ese correo maravilloso en el que te lo han aceptado, aún así, que pongas en cuarentena tu ilusión hasta ver el contrato. No, efectivamente, todo lo que no esté firmado son palabras. Sí, sobre todo que a veces los contratos tienen una letra pequeña que... Pues Sí, eso, sí. que de repente te das cuenta de que la editorial no es una editorial, es una imprenta. Que te dice, sí, tu obra eres el próximo Tolkien, es increíble, vamos a hacernos de oro, te lo prometo. Solo un detalle, vamos a hacer una tirada de 150 ejemplares, ¿vale? Y si no los vendes en la presentación, pues los compras tú, ¿vale? Y luego ya los vendes tú por tu cuenta. ¡Ja! De repente tienes que pagar 2.000 euros a esa editorial, que no es una editorial, es una imprenta. Claro. Y luego también hay una cosa en los contratos que, bueno, esto yo entiendo un poco de leyes y cuidado con lo de las editoriales cuando te dicen, ¿no? De lo que diga la ley, ¿no? En plan, hay un apartado que dice que, bueno, se recogerán beneficios de esa obra conforme permita la ley. Ojo, cuidado, porque el derecho de propiedad de una obra dura toda la vida y unos cuantos años son más, ¿sabes? Que si, por ejemplo, Álvaro está vendiendo Lotda toda su vida y luego, después de toda su vida, de todas sus obras, bueno, ya cuando tenga 80, 90 años, te mueres, 30 años después, la editorial va a seguir ganando dinero contigo de esos libros que se vendan. Ojo, cuidado, porque hay... Por eso digo que es muy importante el asesoramiento jurídico también a la hora de los contratos, porque es importante. Fundamental. Vale, vamos a avanzar un poco. Joder, llevamos 50 minutos y me quedan aquí unas cuantas preguntas. Voy a tirarle rápido. A ver, ¿cómo digo esto? Los críticos, los sommeliers de libros, que bueno, antes era... Ya no sé si siguen estando tan de moda. Antes era un papel que, sobre todo en los periódicos y tal, se veía ese crítico de lectura. ¿Se sigue dando ese papel hoy en día? Sí, creo que sí, pero me parece que también que en menor medida que antes, porque las redes sociales han democratizado mucho la crítica. Entonces ahora ya la gente no acude tanto a un periódico, a lo mejor. Esto es una percepción mía, ¿eh? O sea, evidentemente no tengo cifras para decir, pero es la sensación que tengo y un poco de lo que conozco del mundillo. Tengo la sensación de que esa crítica literaria profesional y demás ya no es tan habitual que se consuma exclusivamente en periódico, porque hoy en día solamente tengo que poner crítica de tal libro en Instagram o en YouTube o donde sea y te sale un chorro de vídeos que hablan sobre esa obra. Te iba a decir, esos críticos tienen piedad, o sea, antes eran muy, muy críticos, o sea, era un papel profesional, tal, no sé, no. Ahora, claro, en las redes sociales hay un poco de todo, ¿no? ¿Has visto si esa gente tiene piedad en cuanto a las críticas? De decir, se han leído mi libro, han estado atentos a los detalles o están aquí, son el papel del hater, ¿sabes? Pues de nuevo hay de todo, pero de nuevo también he tenido mucha suerte y toda la gente con la que me he cruzado y que ha hecho una reseña de Logdas lo ha hecho desde la más pura honestidad y con mucho cariño. Y con mucho cariño, efectivamente, y con mucho respeto, ¿no? Porque al final, con esto no quiero decir que hayan dicho que mi obra es maravillosa y que no tiene ningún fallo. No tiene por qué ser así, sino que cuando han señalado ese fallo no ha sido una crítica gratuita, sino que ha sido algo pues que a ellos, por el motivo que sea, pues no les ha encajado, lo cual es totalmente respetable y comprensible y vamos, faltaría más, ¿no? Así que he tenido mucha suerte porque con ese tipo de crítica se aprende mucho, se aprende muchísimo.
Justo era la siguiente pregunta, si aprendes de esas críticas, porque hay algunas críticas que cuando te las dicen, dices tú, claro, esto es como los programadores, ¿no? Los dos programadores de videojuegos te dicen, venga, pues esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, luego llega el jugador y te da la vuelta a la situación, ¿sabes? Que dices tú, vale, jamás había pensado en este aspecto de lo que yo estaba haciendo. ¿No? Sí. Hay un meme muy gracioso. Se aprende muchísimo. Sale... Sí, perdona. No, digo que hay un meme muy gracioso en los videojuegos que es como un tío como poniendo copas en un bar, ¿no? Y dice, venga, ponme una copa, ponme 10 copas, lo pone todo, ponme un cubata tal, lo pone y de repente llega el jugador, entra al bar y dice, ¿dónde está el baño? Y peta. Es que son esas cosas que dices tú, tío, lo había medido todo y me han sacado por aquí por el lado y digo, no lo había pensado y para las siguientes obras eso se puede aprender. Efectivamente, o incluso, vamos, aunque sea un error de este primer libro, pues efectivamente, para no hacerlo en el siguiente, puede venir muy bien, ¿no? Al final, creo que un escritor tiene que ser capaz de tomar distancia con su propia obra, si no está condenado a no aprender nunca. Y eso de sus errores, eso es un problema. Nosotros cuando ponemos nuestra historia en la calle ya parcialmente no es nuestra, es de la persona que la lee. Igual que cuando alguien ve un cuadro o escucha una canción, ¿no? Así que hay que quedarse con la parte positiva de esas críticas siempre. Sea, incluso aunque sea una crítica súper destructiva, súper... debes poder separar lo que es hate puro de lo bueno. Y si es hate puro, que te resbale, literalmente. Sí, si no hay nada bueno que sacar de ahí, pues entonces no me sirve. Claro. Eso te iba a decir, digo, si es una crítica con un fundamento, vale, si la crítica no tiene fundamento, pues pasa. Efectivamente. Otra preguntilla que tengo por aquí. ¿Te comparan a ti con alguna escena o con otro autor? ¿Esas personas que han leído tus libros te comparan con alguien? Sí, insisto, creo que es inevitable, ¿no? O sea, porque al final, ya os digo, hay mucho de otras obras en mi obra y han sacado comparaciones pues con Matrix, con Avatar un poco también, aunque bueno, es por el mismo motivo, ¿no? Es por digamos, este alter ego en otro sitio mientras duermes en otro lugar, ¿no? Y también un poco con Harry Potter, incluso. Claro, es que es inevitable, es que yo he vivido esas historias, así que seguro que se ha quedado un pozo dentro que ahora se destila en la obra que estoy escribiendo. Bueno, Vale, mira, esta pregunta es una cosa que me parece bastante interesante porque ¿cómo, cuando estás haciendo la maquetación del libro y todo eso, cómo, bueno, me imagino que aquí habrá gente experta, ¿cómo lo haces para que sea fácil de leer? O sea, ¿eso es tu decisión o tú escribes el libro y luego otras personas se encargan de la maquetación, de cómo hacerlo, de decir, pues yo qué sé, el formato de la letra a la hora de tal? ¿Eso lo haces tú o lo hace la editorial? Pues depende del estilo de publicación que cojas, que lo hemos mencionado un poco antes. Si coges editorial, o sea, el estilo tradicional, es decir, que lo mandas a una editorial y esta editorial no es una estafa encubierta ni nada de eso, deberían hacerlo ellos, claro. La editorial es una empresa que coge una historia y la transforma en un producto literario que se puede vender. Y por esa apuesta que hacen, es por lo que se llevan pues esos beneficios de los que se suele hablar, ¿no? Que suele, vamos, un autor se suele llevar pues, aproximadamente entre un y un por ciento, más o menos. Puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más, depende del autor, depende del tipo de obra, pero por lo general eso, ¿no? Entonces, claro, la maquetación, la cubierta, la corrección, para que no haya errores, para que el estilo esté depurado y todo eso, por lo general debería hacerlo la editorial que ha apostado por tu historia. Sí. No, sí, era curiosidad porque eso es un detalle que yo no sabía, digo, claro, porque tú escribes una obra y luego si te tienes que enfrentar ya a todos los detalles, es una locura. De hecho, hay un detalle que yo he visto que has hecho con Logdash, porque dices que, bueno, que te gusta dibujar, que tú esto era en formato de cómic al principio. Hay un detalle y en la carátula, bueno, en la tapa del libro hay una ilustración de Sendo. ¿Cómo coges tu obra? O sea, ¿qué sentimiento te da el coger tu obra y decir, vale, mi obra está escrita, le tengo que dejar la imagen de mi obra
a alguien, eh, a, ¿a quién se lo dejaste y cómo dijiste tú? O sea, ese sentimiento, ¿cómo fue? Los nervios de decir, vale, cógete esto y hazlo. Bueno, pues en este caso efectivamente fue por la editorial, en este caso mi ilustrador, Francesc, que es buenísimo. Hizo una cosa que es maravillosa, de verdad que me encanta la cubierta, me flipa. Y en este caso es una cosa que tienes que hacer, ¿no? Cuando tú quieres publicar con una editorial tradicional, que insisto, es ella la que apuesta, digamos, la que pone el dinero para convertir ese Word que tú tienes en algo que se pueda vender y por lo que la gente pague, ¿no? Un producto de calidad, pues claro, tú tienes que aceptar ceder en ciertas cosas. Sí, sí, O claro. sea, claro, yo por mucho que a mí me guste dibujar, yo no soy ilustrador. Yo ni en 100 años podía haber hecho la cubierta que en este caso me hizo mi ilustrador. Claro, Y no, para eso necesitas dejarle un poquito de libertad. claro, claro. Pero era ese sentimiento de decir, uff, he terminado esto. No sé, es como tener. Que eso lo hemos hablado Pini, alguna vez con este podcast, ¿no? Cuando tenemos que hacer alguna cosa y tal, o eso, tenemos que darle nuestro bebé a otra persona y es como, ten cuidado. Al final Sí, siempre. efectivamente. Y a ser un proceso que haces tú solo, por así decirlo, que no es un proceso rollo en conjunto, todo eso tiene que incluso costarte más todavía, ¿no? En plan. Sí. Bueno, Sí, sí, sí. No, eso que si al final tú has hecho tu parte y tienes que delegar Claro. un poco, que delegar siempre da un poco de miedo, pero al final es necesario. eso pasa mucho, ¿eh? ¿Sabes Sí. qué? Eso pasa mucho en los videojuegos, muchísimo. Lo sé, El pero típico que está ahí soplando de la nuca, en plan, no, esto va así, esto va así, tú, en plan, señor. Señor, déjame, por favor. Déjame hacer mi trabajo, por favor. sí, sí, sí. No, que al final eso tienes que dar un poquito de libertad a estas personas que sobre todo son profesionales, ¿sabes? Que como dice Álvaro, que sí, este chico le ha hecho una ilustración que a mí me gusta mucho. De hecho, lo hablaba con Álvaro cuando empezamos a hacer toda la entrevista por escrito y tal. Le dije que me recuerda un poquito a Guts de Berserk cuando es joven, ¿no? Y lo vi y dije, coño, se trae un aire y tal. Y dije, joder, pero que es muy buena ilustración la que está hecha ahí. Ahí también hay, hablando también antes de la comunicación entre autores y tal, también hay ahí un poco de rollito en plan, de tú si estás buscando un ilustrador que te lo recomienden y tal, que hay ahí también un poco de comunicación entre autores y tal, para el tema de ilustradores y eso. Sí, efectivamente. De hecho, claro, como he dicho que hay diferentes modelos de publicación, hay muchos que no lo hacen por editorial, sino que lo hacen ellos mismos en Amazon, por ejemplo, ¿no? Y claro, en ese caso eres tú quien tiene que contratar todos estos servicios. Tú tienes que contratar un maquetador, tú tienes que contratar un ilustrador. Entonces, pues de nuevo, las redes sociales han hecho un trabajo muy bueno con eso, porque hay quería decir, ilustradores muy, muy buenos que se dan a conocer a través de esas redes. Y en cuanto vas buceando un poco, pues descubres que hay gente que tiene un talento increíble. Y lo bueno de ese formato es que tú contratas al portadista o al maquetador que tú quieras, o a la correctora o lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas veces nos hacemos publicidad también unos a otros, pues un poco por eso, ¿no? Por un poco de lealtad profesional, ¿no? Pues eso, has hecho un trabajo estupendo, que menos que mencionarlo, ¿no? Eso te iba a decir, hay bueno, para la persona que se quiera poner con esto ahí a pararla de pecho él solo, hay un sitio que yo suelo recomendar porque yo lo uso mucho, se llama Fiverr. Y ahí hay de todo, hay ilustradores, hay locutores, hay editores de vídeo, hay un montón de gente ahí que, bueno, que si hay alguien que le sirva esto para algo, pues que ahí lo tiene. Mira, hablando un poquito de eso, sobre el tema de los libros en general, ¿te has planteado el tema de hacer tu obra como audiolibro? Sí, la verdad es que a mí me gustaría mucho. A mí me gustan mucho los audiolibros. Hay gente que no le gusta tanto. Entiendo que no es exactamente igual que leer, evidentemente. Pero sí que es otra forma de consumir historias que además puede ser muy apropiada cuando
pues cuando vas un poco más justo de tiempo o cuando tienes, pues por ejemplo, que cuando te montas en el autobús, ¿no? En el autobús puede ser que no estés haciendo nada y a lo mejor hay veces que yo me suelo llevar un libro físico, pero hay veces que no puedo leer porque estoy de pie, porque hay mucha gente, pueden ser mil cosas, ¿no? O cuando vas conduciendo, por ejemplo. El audiolibro lo facilita mucho y es una experiencia que me parece que complementa muy bien la literatura. Te iba a decir, a ver, esto es sorpresa. ¿Tú, el tema del audiolibro lo hace la editorial o tú puedes hablar con alguien para que te lo haga y todo eso? Este tipo de cosas se tienen que negociar con la editorial, igual que, por ejemplo, los derechos digitales. O sea, que eso se puede, digamos, negociar, pero por lo general, cuando tú has hecho un contrato con una editorial, como en mi caso, ¿no? Ellos tienen los derechos de explotación y eso normalmente suele incluir todo tipo de formatos. O sea, que si ellos están comerciando con un libro que es físico, que yo no lo pueda vender digital, claro, por mi cuenta. Claro. ¿No? Que tiene todo el sentido, en realidad. Es que te iba a decir, porque una de las razones por las que me estoy tardando tanto en leer el libro es porque ya tengo por lo menos 4 capítulos hechos en audiolibro y digo, no sé si a Álvaro esto le va a poder servir o no. Sabes que yo he estudiado para ser locutor. ¿En serio? Sí, he estudiado para ser locutor profesional. No me digas. Sí. Tengo ahí 3 o 4 capítulos. Y bueno, pero pásame eso, por favor, que tengo que ver eso. Sí. No, mi señora, mira, ahora está pasando por la puerta. Mi señora dice que cuando me pongo a leer el audiolibro está ella súper atenta y diciendo, ay, cariño, qué bien que lees. Y digo, joder, es que hay palabras en el libro que te cuestan, ¿sabes? Porque el libro tiene muchos detalles, ¿no? Es un lenguaje que tiene su propia gramática, por así decirlo. Hay palabras muy difíciles de locutar y es como, mierda, ahora lo tengo que repetir, ¿sabes? Y me atasco ahí muchísimo. Pero bueno, es un libro, la verdad es que me está gustando mucho locutarlo. Yo para la locución hay cosas que me gustan y cosas que, bueno, me gustan menos, por supuesto, pero este lo estoy disfrutando. Por eso estoy tardando más en leerlo, porque digo, me leo un capítulo y luego lo locuto. Normalmente... Bueno, si es por eso, bendito sea, vamos. No, a ver, normalmente yo no tengo tantísima experiencia como locutor, ¿sabes? Pero esto normalmente se hace todo seguido. No me voy a comparar con Luis Posada, que Luis Posada se ha hecho un montón de libros. De hecho, ha hecho el audiolibro de la guía de los Doctopistas Galácticos y claro, pues tú te vas leyendo el libro mientras que lo locutas. Pero para eso hay que tener muchísima experiencia. Yo normalmente pues lo que hago es eso, por tomármelo con calma y también enterarme de lo que estoy leyendo, porque cuando estoy locutando a veces se me va, me centro más en la locución de lo que estoy leyendo y digo, joder, es que me estoy leyendo el libro 2 veces, ¿sabes? Pues eso. Nada, hablando, ya por ir cerrando, sí, me quedan un par de preguntitas. Para el tema porque en el tema de descubrir nuevos autores a veces hay cierto rechazo por los nuevos nombres. ¿Tú qué le recomendarías a la gente para descubrir nuevos autores? Yo es que tengo aquí unas cosillas a apuntar, pero quiero saber tu opinión. Pues... O sea, para descubrir nuevos autores, afortunadamente solo necesitas 2 cosas: internet y no tener prejuicios. No, o sea, la verdad es que... O sea, sí. Muchas veces nos dejamos guiar, por si el nombre suena más americano o no, porque tenemos un poco la falsa sensación de que si viene de fuera, pues tiene que ser bueno, ¿no? Porque ha pasado muchos filtros y se ha traducido a otro idioma, y esto a veces es cierto, pero no tiene por qué. Y sobre todo, aunque sea cierto que ese libro es bueno porque efectivamente ha pasado esos filtros y demás, eso no desmerece libros que haya aquí. Así que lo único que tienes que hacer es buscar autor o autora fantasía española y empiezan a salir nombres, ¿no? O pasearte por una librería e intentar, pues eso, no dejarte un poco manipular, entre comillas, por el libro que está en el expositor, el libro que está en la puerta y que hay una pirámide enorme de libros, porque si está ahí es porque ya se vende mucho. Eso quiere decir que ese autor casi seguro es muy conocido, sino decir, pues voy a coger a ver qué pasa, y sin ningún tipo de prejuicio abrirlo y leer el primer párrafo del libro, ¿no? En ese aspecto hay autores y autoras buenísimos en nuestro país.
muy jóvenes y que están haciendo las cosas muy bien, simplemente por citar a un par de ellos, a Gabriel Sánchez García Pardo, por ejemplo, o a África Vázquez Beltrán. Son autores, pues eso, que tienen, que parece de verdad que tienen mucha más experiencia, mucha más edad, digamos, que la que tienen cuando lees sus libros, ¿no? Porque no se diferencian absolutamente nada de esos libros que, pues ya digo, vienen de fuera y que te dicen que es, la leche, ¿no? Así que eso, que bucear un poquito y darle una oportunidad a lo que tenemos aquí en nuestro país, o bueno, sea de donde nos estén escuchando, que se le dé una oportunidad a esas nuevas voces. Sí, yo tengo aquí apuntado que también hay festivales y exposiciones de literatura, pues tienen los premios Hugo, Celsius y tal, que eso es para autores, o sea, para escritores que son, a ver, que sí que son premios y tal, y al final pues esos son pepinazos, por así decirlo, pero también son otras opciones. Yo, por ejemplo, otra que he visto es que tú haces entrevistas a otros escritores en tu web. Uh-huh. Que esa también podría ser una, que digo yo. Una forma también, sí. Que ¿cómo coges tú? Lo haces, por ejemplo, las entrevistas a estos escritores, ¿tú cómo lo haces? ¿Te metes en internet, buscas la obra o te lees un libro y dices, Dios, qué pedazo de libro, tengo que entrevistar a este chaval o a esta chavala, ¿sabes? ¿Cómo te enfrentas tú a ese descubrimiento para ir, pues, por ejemplo, para las entrevistas que haces? Pues efectivamente es justo así. No me gusta entrevistar a alguien de quien no haya leído nada, así que en este caso ese es justo el proceso. Yo cae un libro en mis manos, me lo leo, me gusta y me parece que es interesante y me siento honrado de poder dar un espacio donde esa persona, que a lo mejor pues efectivamente no es tan conocido, tan conocida, pueda pues contar un poquito de cómo es. Pues eso, de cómo ha sido su proceso para ese libro o los que tenga, ¿no? Y así con suerte, quizá alguien llegue a esa entrevista y diga, pues mira, esto es interesante, ¿no? Porque al final de eso se trata un poco, ¿no? Justo, de poder de poder tener la oportunidad de que otras personas aprendan de esas personas, pero también de aprender yo, porque he aprendido muchísimo de las personas a las que he entrevistado. Así que efectivamente ese es exactamente el objetivo. Sí, no, a mí me pasa con las entrevistas también, que hemos hecho entrevistas pues de todo un poco ya, porque llevamos, no sé si son 30 y pico entrevistas, y siempre cuando entrevistas a alguien, pues saber su punto de vista, saber cómo lo hace y tal, te ayuda muchísimo a descubrir cosas nuevas. Yo de hecho te lo decía, bueno, hablando así por redes sociales, te lo he comentado alguna vez que vi lo de las entrevistas a los escritores y te dije, tío, haz un podcast, colega, que esto es agüita de coco, ¿sabes? Que el podcast, a ver, aquí llevamos ya 1 hora y 10, ¿sabes lo que te digo? Pero un podcast puede durar 20 minutos, una entrevista corta, ¿sabes lo que te digo? Y yo creo que eso te puede ayudar porque también otra cosa que te quería decir, preguntar, era que ya el ser escritor no solo es escribir, ya tienes que tener una presencia y un manejo de redes sociales, una web para mejorar tu marca personal, darle un valor añadido a tu libro y todo eso, ¿sabes? ¿Cómo te apañas con todo eso? Porque sé que últimamente has estado estudiando y estás mejorando el tema del contenido que haces. Pues no es fácil. No es fácil. Llevarlo todo para adelante es muy complicado. Tanto, vamos, redes sociales tipo Instagram, TikTok, YouTube o tener una web son cosas a las que la gente se dedica como su único trabajo. Así que cuando tú no vives de eso, pues puede resultar muy complicado. Y también puede resultar, pues eso, que te supera un poco, ¿no? Pero al final se trata de eso. Se trata de intentar tener esa presencia que mencionabas, sobre todo porque hoy en día, es que aunque suene cliché y aunque a mí sea la primera persona a la que no le guste, es que es cierto, si no estás en redes hoy en día es que no eres nadie. Porque si con la cantidad de oferta que hay yo veo un libro, yo lo primero que voy a hacer, un libro que me llama así más o menos la atención, lo primero que voy a hacer si tengo oportunidad es buscar opiniones. Claro, y eso tiene que estar en algún sitio. Claro, exactamente. Y si resulta que yo hago una búsqueda y no encuentro absolutamente nada de ti, bueno, a lo mejor me ha llamado tanto la atención que a lo mejor me lo llevo. Pero desde luego tienes menos oportunidades que si en la búsqueda pues veo que hay
críticas, que hay, pues eso, presencia, ¿no? Y que además esta presencia es positiva, es buena, ¿no? Así que es verdad que puede ser un mundo muy absorbente, muy absorbente, pero es definitivamente necesario para los escritores hoy en día. Si no estás en redes, es que incluso las propias editoriales te van a decir que lo estés. Te van a decir, venga, con esto hay que ponerse un poquito las pilas, ¿eh? Sí, te meten caña por ahí. Y es que es lo que hay. Si a Pinedo y a mí nos pasa lo mismo ahora mismo, porque ahora el formato de podcast está en vídeo y normalmente se hacen reels y tal, y es una cosa que no queremos hacer, ¿sabes? Estamos presentes en redes sociales y tal, y de hecho ahora me voy a poner yo a diseñar la web, que lo estoy estudiando. Yo quiero ser una de esas personas que me estoy pegando una paliza a estudiar, tío, para ser de esos de los que viven de internet, ¿sabes? Haciendo páginas web y tal. Ese es mi objetivo, junto con el podcast y, bueno, el negocio familiar que llevo por aquí. Y es durito, es duro. Llevar todo eso a la vez es bastante difícil. Por eso te decía, digo, que aparte de ser escritor es que tienes que estar en todos los lados, tío. Ya tienes que ser community manager, estudiar SEO, posicionamiento web y toda la pesca. Bueno, ya para cerrar la entrevista solo me queda una pregunta, y la pregunta coña. Vale, imaginemos que... Bueno, imaginemos, no, los hay. Escritores que por lo que sea su obra, bueno, es un pepinazo y tal, y deciden hacer una película o una serie de esa obra que está sin terminar. Esto me lo he apuntado yo como hacer un Griffith, ofrecer a mis lectores por dinero. Los ofrezco. O sea, luego puedo decir que escritor, yo era muy fan de él hasta que sacaron la serie y dije, no vuelvo a leer nada de este hombre aunque me pagasen. Ahora tengo curiosidad. Ahora después me lo dices, tengo curiosidad. Sí, no, te lo digo ahora. Sí, escúchame. El de Canción de Hielo y Fuego, tío. El de Juego de Tronos. Tenía escrita, no sé, sí, eran 5 obras que yo me las leí y luego sacaron Juego de Tronos y dije, bueno, la serie pues, está basada en, ¿no? El problema es cuando empezaron todos los spoilers, que no había manera de esquivarlos, porque estaban en todos los lados. Y luego encima dices tú, venga, coge el tío y después de sacar la serie, dices, tío, te quedan 2 libros para terminar la obra entera. Te dedicas a escribir otras cosas y que llevamos, o sea, los que hemos sido fieles a esta persona durante tantos años, sentimos que nos ha tomado el pelo de una manera, pero de una manera, que digo yo, se ha puesto a escribir otras cosas que digo, vale, pueden ser bestseller y todo lo que tú quieras. No pienso leer nada de este hombre porque lo que vea dinero va a ir para allá. A mí el que me ofrezcan como sacrificio a los demonios no me vale, ¿sabes lo que te digo? Yo, a mí la marca en el cuello no me vale, ¿sabes? Yo lo siento mucho, yo no soy esa persona. Por eso digo que es una cosa a tener en cuenta de decir, oye, ya no es solo el hecho de respetar tu obra, sino que al final las personas que te acompañan son las personas que te leen, ¿sabes? Son esos... esa es tu audiencia, es la gente que te va a llevar a ti a X puerto o a otro sitio, ¿sabes? Digo, ¿qué opinas tú de esa gente que vende a sus lectores por dinero? Bueno, pues este caso, el innombrable, además es que es incluso más grave, ¿no? Porque no solo ha escrito esa precuela que nadie le había pedido sobre los Targaryen, sino que incluso ha escrito, a vosotros que os gustan los videojuegos, a mí también, ha escrito Elden Ring. Sí. O sea, es como... Buah, o sea, tienes una obra que ha sido... O sea, que ha golpeado muy fuerte a nivel global. Y entiendo la presión totalmente, ¿eh? También le pasa un poco a Patrick Rothfuss. Hostia, sí. El temor del hombre sabio y, sí, que le falta el nombre del viento. Que le faltan los pilares de piedra. Algún día sacará la tercera parte, yo confío. Sí, claro, pero acaba de sacar también una precuela. O sí, sea, claro. es que claro... preocuparos... O sea, yo que conste que no tengo problema. No tengo un problema particular con que se saque una serie, una película de una obra que está sin terminar. Con lo que sí tengo un problema es con que estos autores no sean capaces de sobreponerse un poco a esas expectativas o a
o demás, ¿no? Bueno, no es culpa de ellos, ¿no? Entiendo que es una cosa muy difícil de gestionar, pero quiero decir, cuando digo que tengo un problema, pues es un poco, claro, yo como lector, como consumidor de esa historia, quiero saber cómo acaba. Y no me gusta la versión de los guionistas a los que dejaste, porque no te entendiste con ellos, entonces dejaste que las 2-3 últimas temporadas la hicieran por su cuenta y ahora de repente pues se ha liado parda porque el final de la serie que me han dado no tiene seguro nada que ver con lo que tú vas a escribir. O sea, es que... Sí. Vamos, no sé si sabéis por dónde voy, pero vamos, Juego de Tronos. Sí. La última temporada fue que ya al final me la acabé viendo porque digo, es que la voy a ver porque si ya total... Al final quieres concluir la historia. Claro, me la voy a ver la serie porque me estoy comiendo todos los spoilers en redes sociales, que es lo que te digo, es que no había manera de esquivarlo, o te quitaban las redes sociales o te los comías. Y yo dije, venga, claro, me la voy a ver. La última temporada fue una broma, tío. Eso fue una broma. Eso fue... coge la pasta y corre, ¿sabes? Eso fue, vamos a cerrarlo todo, ¿sabes? Yo fue un poco antes ya cuando me cansé un poco también de Juego de Tronos, en plan... Fue un poco antes de la primera temporada, o sea, de la cuarta temporada, o sea, de la quinta. Sí, acabó en la quinta. ¿En cuál acabó, tío? No, ni me acuerdo ya. Fueron 6 temporadas, o sea, es que ya ni me acuerdo ya, tío. Sí, yo creo que eran 6, pero si no eran 6 o 7. O sea, no estoy seguro de cuántas, pero juraría que eran por ahí. Yo me quedé por la quinta y luego al final con los años, pues sí, te lo ves porque es como... ¿sabes? Es que, Pinedo, a partir de la quinta es cuando no había libros. ¿Sabes? Es como ya te lo estás viendo diciendo... Tío, aquí hay problemitas. Claro, y es que has pasado del juicio por combate y todo ese arco a de repente lo que pues empezaron a generar pues, los productores que no tenían ese soporte, digamos, literario de George R. Martin, que es quien tiene la historia en la cabeza, ¿no? Y es que se nota muchísimo. O sea, es que hay un... Mira, sin decir grandes spoilers así de tal, aunque bueno, creo que ha pasado ya muchísimo tiempo, ¿no? Pero bueno, hay un momento en el que un personaje le da una espada a otro y que se supone que es un momento más o menos importante, trascendente para esos personajes y se lleva con una superficialidad. Sí, totalmente. Vamos, sé qué momento impensable en las temporadas de la 1 a la 4. Impensable. Cuando esas temporadas brillan precisamente por la profundidad y la carga emocional de sus diálogos. Sí, no, de hecho, entonces, pues, claro. La primera temporada, quitando la parte de los sueños de Ned, del pasado, la primera temporada es una copia del libro, o sea, hasta los detalles, los escenarios, las comidas que hacen, o sea, es increíble. Y luego cómo fue degenerando eso, porque, joder, no había nada escrito, tuvieron que, improvisar. Y al final Juego de Tronos termina por lo que hemos dicho antes, ¿no? Por el poder del guión y el Deus Ex Machina, o sea, termina por eso, y es como, joder. A ver. Yo veo bastante anime, estoy bastante acostumbrado al poder de la amistad, que terminen las cosas por el poder de la amistad. Entonces, pues. Hombre, yo te digo. Vale, es como. Los animes también tienen guiones muy buenos. Yo, por ejemplo. No, hay animes muy buenísimos. Sí, yo no digo que no. Lo que pasa es que al final es una industria muy automatizada, ¿sabes? En plan. Sí. Sacan mangas como churros, ¿sabes? Y de hecho está planteado para que sea así, para hacer mangas como churros. Pero para seguir ordeñando la vaca todo el tiempo que puedas. Sí. O sea, manga, yo lo siento, o sea, entiendo que hay gente que... Bueno, no sé si tú, Álvaro, eres lector de manga o has leído... Sí, lo soy, sí. Pues y tú lo sabes, pues entonces lo sabes de sobra que habrás leído una cantidad de magra, o sea, no me siento con la capacidad de decir que es una mierda, pero típicos mangas que sabes que empiezan y acaban, y aparte cómo funciona, cómo se publican y todo eso, que está hecho, vamos, que... para ser una máquina de cadáveres, básicamente, de no parar nunca, una picadora de carne, ¿sabes? De no parar nunca. Por eso hay series de 20 años, ¿sabes? Por eso hay series que llevan 20 años, ¿sabes? En plan, que no va a acabar. Bueno, ya que hemos hablado de Guts, pues podemos hablar de Kentaro Miura y Berserk. Que aún se pasó todo eso por el forro de los cojones sacando un capítulo cuando le salía de los cojones. Digo. Por digo, el hombre se murió antes de terminarlo y ahora pues... al final, pero porque le obligaron, o sea, bueno, no sé hasta qué punto esto es cierto, ¿no? Pero tengo entendido que le obligaron a alargar la serie muchísimo. Sí. Entonces, eso, claro, llega un momento... Bueno, sí, perdón. No, sí, vamos, era solamente eso, que llega un momento en que, claro, que la historia deja de ser la que era, pierde incluso un poco su esencia. Pero eso es por cómo creen ellos en el manga. O sea, el manga, para ellos, un buen manga es un manga que dura en el tiempo, no un manga, o sea, que sea como autoconclusivo y tal. Ahora esa percepción se está cambiando.
Claro, porque, por ejemplo, Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, es una serie que lo ha petado. Ya no solo por el anime, sino el manga también. Fue como... Creo que fue de las pocas series que ha quitado del podio a One Piece, ¿sabes, tío? En plan de tal. Y, tío, pues tiene 200 capítulos. O sea, el tío la acabó, ¿sabes, tío? La podía haber alargado infinito, pues, ¿sabes tú cómo se alargan estas cosas? Y el tío, o sea, tiene sus 205 capítulos, creo que tiene el manga, y chao, y a otra cosa, ¿sabes? Sí, a mí por eso me gusta Fullmetal. De hecho, Fullmetal se la enseñé a María hace poco. Y claro, esas de las historias que te digo yo que se escriben desde el final y desde el principio y se hace y tal. Y esa serie empieza y termina, es durísima, lo tiene todo, tiene risas, tiene momentos tristes, lo tiene todo. Y esa serie empieza y termina, ya está. Justo. Para mí, de mis favoritas, Death Note, que bueno, aunque tiene un último tercio, digamos, que no mantiene el nivel, pero bueno, sigue siendo un buen producto, por lo menos termina. Y luego creo que mi favorita, sin duda, Akira. Akira me encanta. Ah, sí, pues Akira, sí, hostia. O sea, me voló la cabeza y no habría tenido sentido seguir alargándola. O sea, es que las historias tienen que acabar. O sea, Claro. Sí, hombre, que esto también pasa en la literatura, ¿no? Esas sagas de libros que tienen 7 entregas, 8 entregas. ¿Eso cómo lo ves tú, Álvaro? pero si lo has proyectado desde el principio así, me parece bien. O sea, no tengo ningún problema con eso. Ahora, por ejemplo, Brandon Sanderson está escribiendo una decalogía y él sabe que son 10 libros, ¿vale? Pues estupendo, pero porque su historia él la ha programado para que tenga esa longitud. Sin embargo, hay otras donde pasa justo esto que estamos diciendo. Por ejemplo, Eragon. Eragon, en teoría iban a ser 3 libros, de repente dijeron que eran 4 y claro, tienes ahí una cantidad lo siento mucho, de paja. A mí, Eragon a mí me gustó, yo la disfruté, pero hubo una parte muy importante de la segunda mitad del tercer libro y la primera del cuarto que dije, esto no es necesario, o sea, se está yendo muchísimo por las ramas, ¿no? Entonces eso es lo que me parece mal, que por motivos económicos o por pues eso, la expectativa o porque has creado un hype y ahora de repente pues eso, te has descubierto que tienes la gallina de los huevos de oro, no hagas la historia que tenías pensado en la cabeza. Claro. Porque también la estás degenerando. Es que estás estirando el chicle hasta a ver hasta dónde aguanta. A mí me pasó eso un poco con Crónicas de un Druida de Hierro. O sea, del Druida de Hierro. Que esa me la dejó un colega, tío. Yo una de esto como de fantasía, pero en el mundo real y tal, así como en el mundo real y eso. Me la dejó un colega, o sea, me dejó los 2 primeros libros. Y la verdad es que, o sea, traducidos creo que está hasta el tercer. O sea, hasta los 2 primeros. Y luego los fans creo que traducieron hasta el 5º, pero creo que tengo entendido que tiene chorrocientos libros. Rollo, 15 libros, ¿sabes? Algo así. O sea, tiene chorrocientos libros, dices tú. Bueno. Pues vale. Tienes que sacar... Eso pasa con La Rueda del Tiempo, por ejemplo. La Rueda del Tiempo creo que son 14. Fua. Y algunos de ellos inmensos, tipo 1300, 1400 páginas. Ah, eso al menos son ligeros. Tía, y Mundo Disco, por ejemplo, tampoco me he metido nunca. Tengo un colega muy friki de Mundo Disco, pero no... Sí, Terry Pratchett. Sí. También son chorrocientos libros, creo. Bueno, nada, yo la entrevista, las preguntas se me han terminado, solo me queda una. ¿Queréis comentar algo antes de la última pregunta? No. Bueno, me gustaría preguntarle a Álvaro si nada. tiene algún autor Sí. como nacional y tal, como que le llame especialmente la atención. En plan... Pues nacionales hay muchos. Ya he mencionado antes a 2, que son así como más recientes, digamos, más jóvenes. África Vázquez Beltrán y Gabriel Sánchez García Pardo, pero hay otro muy importante para mí, que es César Mallorquí, que digamos que es la persona que más culpa tiene de que yo sea escritor. Además, habéis mencionado antes también el Celsius y lo conocí allí precisamente. La verdad es que fue una maravilla poder decírselo, ¿no? Que por uno de sus libros a mí me había picado el gusanillo. Ay, yo me quedé con las de ganas, escribir. tío. Yo me quedé con las ganas de decírselo. Yo de crío, mi madre le gustaba mucho los libros de Carlos Ruiz Zafón. Sí, buenísimo también. Y me quedé yo con las ganas de decírselo porque es lo que tiene en morirse. Ay. Pero te Pues digo sí, que... a todos nos tiene que llegar la hora en algún momento, pero bueno, lo bonito de este oficio, y perdonad si me pongo a lo mejor demasiado moñas,
es que los libros es algo que queda de ti cuando te vas, ¿no? En ese aspecto la partida de todo el mundo siempre es dolorosa, pero cuando se va alguien como Carlos Ruiz Zafón nos queda un mínimo consuelo, y es que sigues pudiendo asomarte a su alma, a su esencia cuando lees un libro. Cada capítulo de Triunfando a los 30 siempre termino la entrevista con una coña. Y bueno, tú no te acabas solo, no lo sé. Me parece bien. Hostias. Es que ese tío, o sea, es que... Es una locura, es el único escritor que conozco que ha tenido que hacer un pacto con su familia para escribir menos. O sea, normalmente es al revés. Los escritores tenemos que hacer pactos con nosotros mismos para sentarnos y sacar la historia, pero no. Este señor es que decía que escribía todos los días, sin perdonar ni uno solo, ¿no? Y que había tenido que hacer, pues eso, haber llegado a un acuerdo, digamos, para pasar tiempo con su familia. No sé si es leyenda urbana, pero vamos, me lo creo. De verdad que me lo creo porque, vamos, o sea, solo hay que ver lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Con las novelas estas secretas, ¿no? Que no es más que las novelas que ha escrito durante la pandemia, mientras, o sea, sin decirle nada a nadie, porque claro, al mismo tiempo también estaba escribiendo las que todo el mundo sabía, ¿no? Pero además este tío documenta el porcentaje de lo que lleva y todo en su web o en sus redes sociales, lo va comentando y tal. Y claro, subió un vídeo hablando de la pandemia, digo, adiós, que se va a tomar un descanso, verás, tal, y de repente dice, es hora de ser sincero, es que he escrito una novela. Bueno, vamos a ser sinceros de verdad, no he escrito una, son 5. Un chorro de folio ahí encima de la mesa. Digo, no me lo puedo creer. Así que, respondiendo a la pregunta, y no me voy más por las ramas, perdonad, creo que tiene que ser algún tipo de estimulante tipo metanfetamina, cocaína o algo así. Eso te iba a decir, cereal, o sea, un café con anfeta. Exactamente, o sea, porque si fuese algo así, pues Terry Pratchett, por ejemplo, con Mundo Disco, que lo hemos mencionado antes, o Neil Gaiman, que son así como más oníricos, o Lovecraft, pues sería algo más psicotrópico, ¿no? Algo un poco más... Pero no, este tío no... Tiene que ser algo que lo ponga como una moto. Yo me lo imagino a lo Mecano, ¿no? Con 2 pianos, pero en vez de con 2 pianos, escribiendo con las 2 manos los 2 libros, tío. Es increíble, no puede ser. O sea, es impresionante lo que hace ese hombre. Bueno, pues... Es una locura. Nada, esto ha sido la entrevista de Álvaro. Dios, te he preguntado de todo, tío. Es que tenía muchísima curiosidad y muchísimas ganas de hacerte la entrevista, tío. Porque el tema de la escritura es una cosa que a mí siempre me ha llamado. Tengo curiosidad, estoy escribiendo y tal. Y digo, coño, tengo la oportunidad de poder hacerle una entrevista a un escritor. La voy a exprimir todo lo que pueda. Así que nada. Yo lo he disfrutado mucho. Ha sido un auténtico placer, vamos. Yo lo he disfrutado muchísimo. Sí, no, yo también. O sea, está un poco callado y tal por las condiciones, pero después de la entrevista definitivamente aprenderé a leer. Maldito Pinedo. Escucha, Álvaro, Pinedo habla poco. En las entrevistas normalmente tenemos nuestro otro programa que es Cultura Patadas, que hablamos un poquillo de cultura en general. Y ahí ya se suelta más, pero es que hoy el pobre no habla. Ay, tienes que bueno, escucharlo. pero no pasa nada, se puede ahora tomar una tortilla sin huevo de esas que le gustan. A ver, se gestionará otra visita de Álvaro. Sí, igual por la cultura ya se gestionará, sí. Sí, yo creo que, bueno, hemos salido muy bien de aquí y, oye, pues para uno de cultura estaría muy bien, ¿sabes lo que te digo? Sí, eso ya... Yo encantado, vamos. Me comprometo a cuadrar, que cuadremos esa agenda. Presión aquí. Apretó tuerca,
Pues nada, eso ha sido todo por hoy. Espero que nuestros oyentes también lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Así que nada, nos vemos a la siguiente. Que paséis buena semana. Y Álvaro, un placer haberte tenido aquí. Y nada, espero que te vaya todo bien, que la segunda entrega vaya genial. ¿Sabes lo que te digo? Que todo vaya como tiene que ir. No, Pues ha sido de verdad un auténtico placer. Muchísimas gracias a los dos y vamos, encantado de volver siempre que queráis. Bueno, pues nada, encantado Álvaro de conocerte y nada, ya nos veremos en la próxima y esperemos que la próxima sea con la segunda entrega ya recién estrenada. Sí. De hecho, vamos a hacer una cosa y si algún día bajas por aquí, ¿sabes lo que te digo? Avísanos y gestionamos una en persona, que esta ha sido por Discord y tal, que ha salido espectacularmente bien para ser la primera entrevista por Discord. Cuando bajes por aquí, avísanos que hacemos uno... Te vienes aquí al estudio, a la base súper secreta para hacer uno de Cultura Patadas. Me encantaría. Y muchísimas gracias también a todas las personas que nos escuchen por su tiempo, ¿no? Que hoy en día es de lo más valioso. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, pues nada, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Faster, slower, shades